Pericles nació en el 495 a.C. en una de las familias más aristocráticas y destacadas de Atenas. Su padre, Jantipo, fue un reconocido político y general que desempeñó un papel decisivo en la victoria ateniense en la batalla de Mícale, 479 a.C., durante las guerras médicas contra Persia. Su madre, Agariste, pertenecía a la influyente familia de los Alcmeónidas, quienes tenían profundas raíces políticas y religiosas en la historia ateniense. El linaje de Pericles le dio un sentido de responsabilidad cívica desde una edad temprana, y su educación reflejó este compromiso con el servicio público y la grandeza de Atenas. Desde niño, Pericles recibió una educación que incluía filosofía, matemáticas, música, retórica y la formación militar. Uno de sus mentores más influyentes fue el filósofo Anaxágoras, quien revolucionó el pensamiento ateniense con sus ideas racionalistas y su enfoque científico de la naturaleza. Anaxágoras introdujo a Pericles a una forma de pensamiento que rechazaba las explicaciones religiosas y mitológicas, y le enseñó a analizar el mundo de manera racional. Esta influencia sería clave para que Pericles desarrollara una visión política clara y calculada, centrada en la lógica y el bien público por encima de las supersticiones o intereses personales. A diferencia de otros jóvenes aristócratas, Pericles evitó la vida social exuberante de la nobleza ateniense, prefiriendo un estilo de vida austero y reservado. Debido a su físico imponente y a su gran habilidad oratoria, algunos lo apodaron el Olímpico, pues imponía respeto y cautivaba con sus discursos. Aunque el poder de la aristocracia era alto en su época, Pericles se inclinó hacia una forma de gobierno más democrática, observando que solo un sistema en el que todos los ciudadanos fueran tratados igualitariamente podría prosperar y fortalecerse a largo plazo. En la década del 460 a.C., Pericles comenzó a asumir roles políticos de mayor relevancia. Su principal objetivo fue consolidar la democracia ateniense y hacerla accesible para la mayoría de los ciudadanos. En el 462 a.C., promovió reformas radicales con la ayuda de su colega Efialtes, quien debilitó el poder de la antigua aristocracia al restarle influencia al Consejo del Areópago, una institución dominada por la élite aristocrática de Atenas. Una de las medidas más importantes de Pericles fue la introducción de salarios para aquellos que ejercían funciones en la administración pública, incluyendo a los jurados de los tribunales. Hasta entonces, solo los ciudadanos ricos podían desempeñar roles cívicos, ya que no necesitaban trabajar para ganarse la vida. Al pagar a los ciudadanos comunes por su tiempo en el servicio público, Pericles hizo que la democracia ateniense fuera más inclusiva, permitiendo la participación de ciudadanos de todas las clases sociales. Pericles también fortaleció la Asamblea Popular, conocida como la Eclesia, que se convirtió en el centro de las decisiones políticas de Atenas. Cada ciudadano masculino ateniense tenía derecho a asistir, debatir y votar en las decisiones políticas, un grado de participación sin precedentes en la historia. Además, creó una serie de magistraturas y cargos cívicos accesibles para ciudadanos de distintas clases, promoviendo un sistema donde el mérito y el compromiso fueran más importantes que el linaje. El periodo de gobierno de Pericles coincidió con el momento más brillante de la historia de Atenas, conocido como la Edad de Oro. A través de su visión cultural y su financiamiento de proyectos artísticos, Pericles transformó Atenas en un centro de arte y conocimiento que influenciaría al mundo occidental durante siglos. Una de las obras más emblemáticas de su administración fue la reconstrucción de Atenas, particularmente de la Acrópolis, que había sido destruida durante las invasiones persas en el 480 a.C. Pericles empleó fondos de la Liga de Delos, una alianza de ciudades-estado bajo el liderazgo de Atenas, para financiar la construcción de monumentos como el Partenón, el Erecteion y los Propileos. El Partenón, diseñado por los arquitectos Ictinos y Calícrates y decorado por el escultor Fidias, se convirtió en un símbolo de la grandeza de Atenas y en una maravilla arquitectónica de la época. Este templo, dedicado a la diosa Atenea, no solo era un lugar de culto, sino también una muestra del poderío y la riqueza de la ciudad. Pericles también impulsó la educación y el desarrollo intelectual en Atenas. La ciudad se llenó de escuelas de retórica y filosofía que atrajeron a jóvenes de toda Grecia y otros lugares. El propio Pericles promovió el debate y la investigación científica alentando el cuestionamiento de la realidad, lo que sentó las bases para el desarrollo de la filosofía y la ciencia occidentales. Atenas se convirtió en una escuela de Grecia, según las palabras de Pericles, un modelo para el resto del mundo. ¿Helénico? El liderazgo de Pericles también se caracterizó por una política exterior expansiva. Pericles consolidó el control de Atenas sobre la Liga de Delos, originalmente fundada como una alianza para defenderse de Persia, pero que bajo su influencia se convirtió en una herramienta de poder ateniense. La Liga exigía contribuciones de sus miembros, que inicialmente eran para defensa común,
Pero Pericles utilizó estos fondos para financiar los ambiciosos proyectos de Atenas. Conflictos y rivalidades, Atenas y Esparta. Esta hegemonía creó tensiones con otras ciudades-estado, especialmente con Esparta, la principal rival de Atenas en el mundo griego. Esparta y Atenas tenían visiones y sistemas políticos opuestos, mientras Atenas defendía una democracia, Esparta era una sociedad militarista y oligárquica. Estas tensiones finalmente desembocaron en la Guerra del Peloponeso, 431 a 404 a.C., un conflicto devastador que cambiaría para siempre la historia de Grecia. Pericles era consciente de la amenaza que representaba Esparta. Al inicio de la guerra, diseñó una estrategia defensiva que consistía en resistir dentro de las murallas de Atenas y depender de la flota para abastecer la ciudad. En el 430 a.C., Atenas fue azotada por una devastadora peste que causó la muerte de una tercera parte de su población, incluyendo soldados, ciudadanos y esclavos. Pericles perdió a sus hijos y a varios familiares durante esta epidemia, y él mismo se enfermó, aunque logró sobrevivir temporalmente. La peste debilitó profundamente la moral de la ciudad y debilitó el apoyo a Pericles, quien fue culpado de la situación debido a su política de guerra y su liderazgo. Finalmente, en el 429 a.C., Pericles murió, probablemente víctima de la misma epidemia. Su muerte marcó el fin de una era de prosperidad y esplendor para Atenas. A medida que la guerra continuaba, Atenas comenzó a experimentar divisiones internas, y el sistema democrático que Pericles había ayudado a construir se vio desestabilizado. Pericles dejó un legado duradero como uno de los líderes más visionarios e influyentes de la historia de Atenas. Su mandato transformó a Atenas en una potencia cultural, artística y militar sin paralelo en el mundo griego. Sus reformas democratizaron la política ateniense, su pasión por las artes elevó la cultura griega a nuevas alturas y su determinación por la grandeza de Atenas sigue siendo un modelo para el ideal de servicio público y liderazgo. La influencia de Pericles en la democracia, la filosofía y las artes ha perdurado durante siglos. A pesar de las tragedias que siguieron a su muerte, su visión de una Atenas democrática y culturalmente avanzada permanece como uno de los grandes logros de la civilización occidental.